Gracias, sí. Basta que ustedes me confirmen si se escucha bien para, obviamente, hacer un buen compartir, obviamente, de esa experiencia que sin duda nuestros dos colegas anteriores ya, sin duda, ya han generado, obviamente, muchos elementos para debatir. Sí, Emilio, te estamos escuchando bien y estamos viendo en estos momentos tu presentación. Perfecto. Eh, entonces, inicio esta presentación. Como ven, espero que se esté viendo la ponencia. Estas láminas son algunos elementos de análisis, sin duda con la intención obviamente de provocar desde luego el debate y por ende la pregunta que les propongo, es decir, medir la innovación social y también desde estos dos elementos, desde el ex ante al ex post, y no solamente considerando obviamente aquello que propone la economía, especialmente elementos sobre el emprendimiento para ir observando aquello que va aconteciendo, sino tanto para llevar obviamente al contexto aquello que vamos a entender, así como bien se ha expresado anteriormente en las dos ponencias anteriores, insisto, elementos que sin duda son comunes respecto a esos procesos. Eh, un elemento coincidente fundamentalmente, o si quieren, de análisis. Nosotros hemos adaptado este modelo de GILS fundamentalmente propuesto como perspectiva multinivel en esas transiciones tecnológicas de innovación. Le hemos llevado obviamente una aplicación de la innovación social, pero sin duda son elementos que coinciden especialmente, entendiendo obviamente tal vez donde se pueda encontrar un tipo de innovación social top-down, pero inclusiva desde luego, pero sin duda viene desde el alto hacia las bases fundamentalmente, ¿no? Y que puede ser llevada obviamente por la academia, la empresa, el Estado, instituciones desde luego con buenas intenciones o con interés obviamente de aportar tal vez, entre comillas, al bien común. Pero también encontramos otros tipos de innovaciones bottom-up que nacen naturalmente en esos microniveles, en esos nichos donde encontramos las comunidades, así como también Fabián nos daba señas fundamentalmente trabajando en ese espacios agropecuarios. Eh, los intereses fundamentalmente de la innovación social es importante no dejarlos de lado, ¿no? Tenemos obviamente estos macro niveles de proceso de evolución en donde hoy día podemos encontrar los objetivos de desarrollo sostenibles, paradigmas sociales de constante transformación, efectos sin duda de la globalización, pero es posible encontrarse con estos compartimentos que sin duda son permeables, pero a veces no se encuentran del todo. O tal vez limitan obviamente esa relación de colaboración, así como Erika Yalier nos indicaba, y también obviamente Fabián en estas presentaciones. Y aquí hay un elemento constitutivo, ¿no? Aquello que es el propósito de la innovación social, que desde luego es generar, satisfacer necesidades sociales, ¿no? Aquello que trae aparejado condiciones en las cuales vamos a definir especialmente como bienestar y calidad de vida, en toda esa magnitud de los cuales las experiencias de nuestros conocimientos científicos, proveniencias curriculares, en algún modo podrá eventualmente permitirse de dar una definición o eventualmente catalogar dónde se encuentra ese bienestar y sobre qué ámbitos los vamos a proponer. Pero que sin duda esas acciones traen aparejado la construcción y por eso está con rojo y pido disculpas si eventualmente puede ser un elemento, digamos, transformador o obviamente de provocación respecto a esos colores que en algún modo se utilizan tanto para marcar negativamente aquello que puede ser una construcción de sistemas, porque sin duda trae aparejado estos procesos de innovación social nuevas métricas o si quieren nuevos paradigmas en los cuales la ciencia de donde nos encontramos hoy día a veces dista mucho obviamente de integrarlos, porque pone en discusión obviamente nuestros modos en los cuales nosotros vamos a observar, comprender y eventualmente transformar el mundo. Y eso implica ámbitos sociales, económicos, culturales, políticos y todo aquello que en algún modo pudiera generar para la innovación social
prácticas, desde luego, inclusivas, no solamente de actores sociales que van a participar, no como objetos de intervención, sino como sujetos fundamentalmente de decisiones. Y eso fundamentalmente va a transformar aquello que vamos a entender por innovación social, ¿no? Con una pregunta que les dejo ya desde ahora. ¿Dónde vamos a incluir la innovación social? ¿Top-down o bottom-up? ¿Una o la otra? Bueno, una pregunta que nosotros hemos propuesto especialmente para una condición de análisis un poco más delegada en otros instantes. Pero es importante entender, obviamente, que también es posible encontrar algunos análisis teóricos en los cuales determinan conceptualizaciones, en los cuales, así como Cajay de Santana ya en el 2014 integran aquellos que persiguen el cambio social, ¿no? Respecto a otros que trabajan en innovación social, pero que también, ¿no?, integran una mejora económica de corte empresarial, tipo aquello que nos presentaba fundamentalmente Fabián. Y esto no quiere en algún modo excluir, eventualmente limitar a algunos respecto a dónde se encuentran en algún modo en su intervención para decir si son o no son innovadores sociales o con una raíz de innovación social, porque ese elemento sin duda es, creo, el fundamento de todo este análisis que estamos realizando en los años que también hemos comenzado a dedicar, obviamente, acciones para sistematizar aquello que antes fundamentalmente no existía. Es decir, todo aquello que la innovación social hoy día, al día de hoy, en nuestras universidades está estimulando fuertemente todas estas redes de investigación, de desarrollo, de conocimiento aplicado en la innovación social, ¿no? Pero que también trae aparejado discusiones científicas como las cuales nos encontramos. Pero sin duda es importante, obviamente, entender la eficacia para enfrentar y resolver esos temas sociales, ¿no? En los cuales no necesariamente aquello que poseemos hoy día pudiera en algún modo legitimar todos aquellos ámbitos en donde la innovación social se encuentra. Nosotros hemos sido parsimoniosos fundamentalmente para poder encontrar métricas para evaluar esa innovación social con las cuales nos hemos encontrado. Aquello que son estas imágenes fundamentalmente da cuenta de todas las áreas donde nosotros estamos interviniendo y son áreas de investigación aplicada, de divulgación, de formación continua, de participación de redes, pero no son compartimentos estancos, son ámbitos en los cuales es necesario, mientras se va interviniendo, también se debe ir sistematizando o eventualmente considerando cuáles son los elementos que estamos utilizando para esas evaluaciones. El modelo que nosotros hemos adaptado viene del modelo de la triple hélice, no diciendo que ese modelo está errado, eventualmente superado, ¿no?, como base contextual, porque es un modelo obviamente de desarrollo. Nosotros lo hemos integrado especialmente al modelo de la innovación social y declarando como modelo multihélice, no tanto para decir que la triple, la cuádruple, la quíntuple o todas las hélices que eventualmente uno pueda considerar, las otras están superadas, sino tanto para entender que hay un dinamismo importante y esa multihélice implica fundamentalmente abrir esos espacios en donde ningún actor debe quedar eventualmente excluido o eventualmente sentirse que está excluido porque no hay componentes que lo puedan, digamos, reconocer. Basta hablar en nuestros espacios. Hoy día difícilmente se invitan a actores sociales que estén con nosotros para que ellos nos presenten qué piensan, qué indican, qué creen respecto a toda esta innovación social que nosotros hemos sistematizado tanto para entenderla. Entonces, damos cuenta especialmente de esos componentes estratégicos en los cuales hemos ido elaborando y fundamentando desde el 2013 esta parte, ya tiempo ha pasado, pero que sin duda aquello que replicamos fundamentalmente es aquello que en esa espiral de la innovación social, así como Murray y colaboradores ya indicaban, fundamentalmente un proceso en los cuales hay una transformación, en los cuales hay un crecimiento, pero también hay momentos de pivoteo, digamos, de preguntas en los cuales no necesariamente terminan por llegar a las fases superiores, sino dar cuenta fundamentalmente de qué es lo que proyecta o eventualmente legitima aquello que uno va a buscar. Podemos utilizar esas métricas un poco más específicas de las ciencias empresariales, si desean, o aquellos que en algún modo respecto a una economía de mercado puede generar.
un buen plan de trabajo, con objetivos de desafío, eventualmente que vamos a proponer en un proyecto, con actividades muy bien determinadas, con resultados en los cuales queremos nosotros eventualmente conseguir, pero con indicadores que en algún modo den cuenta de aquello. Esto es fundamentalmente aquello que busca cualquier empresario, cualquier política pública, en donde decir que la innovación social puede ser fundamentalmente actuada si trae esos resultados. Pero coincidiendo obviamente con la doctora Yalier, la innovación social no es un proyecto o eventualmente una intervención de corto plazo, es una intervención de mediano y largo plazo, con muchas transformaciones en donde es la excepcionalidad que se ve la innovación social, sino basta pensar fundamentalmente aquello que nos hemos encontrado con esa pandemia que todavía nos deja aparejado dudas importantes. Y una de esas dudas importantes es aquello que en algún modo ha ocurrido con nosotros como personas, nuestra salud mental. Hay indicadores en los cuales se han disparado fundamentalmente las condiciones en las cuales la enfermedad mental pareciera que ha divagado y ha generado esas transformaciones en las relaciones interpersonales, violencia inaudita, condiciones obviamente en donde a nivel familiar, social, cultural, se ha disparatado completamente todo. Y las políticas públicas obviamente no dan abasto, obviamente, para entender qué está ocurriendo. Entonces, esos indicadores necesariamente, obviamente, deben dar referencia a evidencias y a esos cumplimientos de resultados, ¿no? En donde debemos digamos, expresar obviamente esas variaciones, las cuales nosotros queremos dar cuenta en distintos momentos, esto ex ante y ex post, tanto para rebatir obviamente ese análisis. Pero sin duda, nuevamente, deben ser medibles, deben ser alcanzables, cuantificables. Y aquellas que no son medibles, alcanzables y cuantificables, vamos a decir que no son innovaciones sociales. Entonces ahí viene un cierto sesgo que es importante y que luego les voy a proponer, obviamente, para cerrar esta presentación. Para nosotros la innovación social, bueno, es de Chile, así como lo hemos estudiado y espero que en otro modo lo estén considerando, un país delgadito, ¿no? Muy amplio en su longitud, pero muy estrecho fundamentalmente, ¿no? Vivimos entre el Océano Pacífico y la cordillera de los Andes, que en algún modo nos ha transformado fundamentalmente, pero también donde me encuentro hoy día, en la región de Antofagasta, en el desierto de Atacama, tanto para entenderse, condiciones en las cuales no solamente las condiciones de sobrevivencia son bastante inhóspitas, en los cuales da cuenta obviamente de esas capacidades resilientes del ser humano, de esas condiciones de adaptación, pero también de condiciones en las cuales cada uno de los espacios limítrofes geográficos hace imposible o eventualmente bastante distante una localidad de las otras. Esta región de Antofagasta tiene y posee 9 municipios, pero las distancias entre uno y otro son sumamente importantes y eso implica obviamente los cuales es importante entender que esos procesos sinérgicos que vamos a declarar o aquellos elementos colaborativos no solamente deben ser declarados respecto a aquello que queremos, sino entender de cómo nuestros actores, fundamentalmente interlocutores válidos, nos van a comprender o eventualmente nos van a eh, posiblemente tender la mano si es que vamos a generar confianza. ¿Cuáles son los riesgos fundamentalmente de aquello que podamos nosotros generar? Que nuestros proyectos sean inviables, ¿no? Muchas veces se habla de cuánto las magnitudes de esto realizan, pero hasta ahora yo no he escuchado ningún proyecto de innovación social que ha sido catastrófico, o al menos declarado en catástrofe. Digamos, porque hay buenas intenciones, queremos hacerlo bien, los resultados lo expresan, pero pueden ser innovaciones sociales lejos de las realidades locales, tanto para entenderse, o de las necesidades locales, o eventualmente de los costos que eso en algún modo implica para una política pública que para, obviamente, la sobrevivencia de una comunidad, tal vez una zona de sacrificio, así como en Chile tenemos muchísimas, implica que para una comunidad que eventualmente es pequeñita, la generación de una termoeléctrica o de 20 termoeléctricas es el mal menor respecto a la energía que en algún modo se va a entregar al país entero. Pero eso también trae implicaciones, especialmente, bueno, si no hay relaciones con las comunidades, ¿cómo vamos a entender aquello que es innovación social? Sin dejar de lado la pregunta que también les propongo. ¿Quién dirige la innovación social? ¿La academia, la empresa, el Estado, las comunidades, todos juntos?
o eventualmente en ciertos momentos en los cuales cada uno de ellos se va a activar fundamentalmente respecto a sus competencias que pudiera ser. Entonces, aquí viene nuevamente esa evaluación de impacto, ¿no? Instrumento que contribuye a la toma de decisiones y la rendición de cuentas, ¿no? Y eso nos trae aparejado que estamos haciendo bien aquello que estamos proponiendo. Esas imágenes obviamente son aquí de la región de Antofagasta, importantes obviamente en ese recuento entre teoría y realidades, pero también trae aparejado aquello que en esos métricas y metas de verificación debemos nosotros tener presente, es decir, se realiza lo que vamos a comprobar, pero también los plazos en los cuales están asociados a aquellas actividades y resultados que nosotros esperamos, pero también definir estos métodos de verificación que sean disponibles y sean fáciles de acceso. Y innovación social, nuevamente, así como expresaba nuestra doctora Javier, son métricas que se están en algún modo intencionando, generando discusión y debate, tanto para, obviamente, coincidir. Pero no se puede coincidir cuando la innovación social está sobre la excepcionalidad. Entonces, la excepcionalidad trae aparejado también reportes en los cuales tal vez aquello que nosotros vamos a intervenir o vamos a observar, si es que respecto a un objetivo específico, eventualmente de actividades, de resultados, con nombres de indicadores para que sean muy claros y ninguno tenga dudas, fórmulas, metas de porcentajes, plazo, medición, una serie de elementos en los cuales naturalmente cada uno de nosotros utiliza rápidamente. Y sobre eso eventualmente podemos identificar esos pasos para esta evaluación de impacto, ¿no? Definiendo bien preguntas, hacer sí. Pero si les pregunto, y bueno, y aquello que nos gira alrededor, una guerra que nos trae aparejado todos los días noticias eclatantes, fundamentalmente que algún día ¿no? nos vamos a encontrar que no hay noticias porque tal vez parte del mundo ya no existe. Es decir, esas preocupaciones sin duda amplifican muchísimo aquellos que son nuestros elementos de análisis. Detallar el plan de implementación de evaluación de impacto naturalmente trae aparejado esos elementos. Esta es una primera pregunta. ¿Esos instrumentos son válidos en innovación social? Sí, desde luego. Hay otros instrumentos que se están utilizando. Este es un índice de potencial, fundamentalmente de innovación social. Eso es un índice que se ha desarrollado a través de la Universidad de Cornell en Estados Unidos, que trae aparejado una forma comparativa eventualmente de evaluar, proponer estos procesos de innovación social, que combina aquí lo tienen en este índice muy simplecito, de amarillo de una parte y en azulito a la derecha. El primero, un índice de innovación que está implicado en el Global Innovation Index, que es obviamente un índice que se va observando a nivel mundial, junto con la Escuela de Negocios, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y un índice de propósito social. Estos dos ámbitos traen aparejado de forma ponderada, ¿no? En iguales condiciones, 81 indicadores, ¿no? Y cada uno de esos indicadores, si es que obviamente seguimos esa proyección de análisis, nos va a transformar o entregar algunos datos importantes de innovación social o de potencial fundamentalmente, porque fundamentalmente eso es lo que realiza. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, aquí tiene un índice, los cuales da cuenta obviamente de aquellos países que se encuentran, bueno, aquí en el ranking del 1 al 20, fundamentalmente, y si es que vamos a buscar algún país de América Latina, no hay ninguno. Obviamente ese índice trae aparejado una consideración de magnitud, especialmente respecto a aquello que son los desarrollos económicos, el PIB, tanto para entenderse, y otros elementos que podrán aportar esos registros. Pero para estar un poco más satisfechos con aquello que realizan nuestros países, bueno, también hay un índice para América Latina, ¿no? Y ese es un índice fundamentalmente completamente diferenciado de los primeros países del norte del mundo, tanto para entenderse, bueno, dónde se encuentran estos índices, y estos índices obviamente da cuenta de aquello que nos encontramos fundamentalmente con esas bases económicas de crecimiento, de desarrollo productivo, si es que quieren. Entonces, es posible en algún modo, creo yo, y eso lo digo obviamente con mucho respeto, caer en un
peligro de institucionalizar la innovación social, compartimentándola fundamentalmente sobre ciertos espectros y dejando de lado aquellos elementos que son propicios del ser humano y que limitan mucho la máxima expresión, ¿no? Que es fundamentalmente la creatividad resiliente. Es decir, capacidades de los cuales hasta ahora, digamos, no hablaba muchísimo sobre esos elementos, cómo se integran. Nosotros hemos utilizado esas acciones de innovación social no desde un punto de vista, digamos, institucional de dirigir la innovación social, sino de observarla, pero también de adecuar algunos instrumentos o eventualmente preguntarnos sobre ciertos instrumentos para que sobre eso haya coincidencia o no. Este plan de desarrollo turístico, el plan de tour de la ciudad de Antofagasta, integra la innovación social. La estrategia regional de innovación de la región Antofagasta integra la innovación social. El- la estrategia regional de desarrollo está en proceso de adaptación fundamentalmente y hay elementos que van a aparecer. Antofagasta, región, fundamentalmente ese es un desarrollo de la Agencia de Turismo de Chile fundamentalmente y de la región Antofagasta, los cuales declara obviamente una región por descubrir, ¿no? Con todos sus ideales, de que hay elementos detrás de esa lámina en donde vamos a encontrar elementos prístinos, pero también los objetivos de desarrollo sostenible que también son coincidentes, es decir, una serie de instrumentos que muchas veces son compartimentos estancos, es decir, no integran aquello que la innovación social en algún modo pide y exige, entre comillas, ¿no? Y exigen en formato bastante pasivo fundamentalmente, que es, bueno, ¿dónde estamos nosotros respecto a aquello que se declara con bienestar económico, bienestar social, pero calidad de vida? Es decir, una cosa es el dinero en el bolsillo y otra cosa es cómo estamos fundamentalmente en esos procesos. Y si el ámbito, obviamente, de la innovación social es la excepcionalidad, bueno, es ahí donde vamos a encontrar muchas acciones en las cuales se está generando. ¿Cuál es la propuesta que nosotros hemos ido construyendo y aportando fundamentalmente? No teniendo métricas fundamentalmente en esas transformaciones, porque una vez que se dio la innovación social, ¿qué ocurre después? Es decir, la innovación social es perenne o eventualmente va a transformar aquello que es el objetivo de aquello que es el bienestar de una comunidad en particular, una vez que se resuelve qué es. ¿Es innovación social o es eventualmente una transformación hacia un emprendimiento social? Y eventualmente haya una escalada, así como bien Fabián nos indicaba, un escalamiento, y ese escalamiento lleva a transformar no solamente a un emprendimiento social, meta un emprendimiento de política B fundamentalmente, o sino un emprendimiento very propio, es decir, gente que en algún modo vio un negocio en los cuales se puede ganar mucho dinero. Y de esos hay muchos ejemplos en los cuales en el mundo se realizan, se declaran muchas acciones sociales, ¿no? Usted compra one for one, ¿no? Me compra uno y yo voy a regalar otro y lo voy a regalar a quien más necesite. Pero eso no es innovación social, eso es asistencialismo, o si quieren, la utilización más perversa de cómo hacer ganancias pensando que los demás van a llorar fundamentalmente porque van a aportar algo de alimento o eventualmente de ropa, porque la innovación social no es eso fundamentalmente. ¿Qué hemos hecho? Bueno, creado aportando un sello de innovación social que tenga ciertos elementos de gestación, de organización y de acompañamiento para aportar fundamentalmente aquello que puede ser el fortalecer la innovación social, en este caso en la región de Antofagasta, visibilizando algunas acciones de impacto social, ¿no? Que tengan esos méritos que anteriormente mis colegas ya entregaban, pero también contribuir a desarrollos prioritarios en los cuales la estrategia regional, la nuestra en particular, declara muchos elementos, un bienestar sin duda, todo aquello que puede ser mejoras para las comunidades, participación, formación continua, recursos humanos y cuantos otros elementos. Entonces, aquí viene una serie de elementos en los cuales se genera desde un comité evaluador, con entidades en los cuales van a participar en una creación, obviamente, y entrega de esos propuestas para actores o instituciones que estén en ese ámbito, pero también postulantes en los cuales digan yo me defino un innovador social o un ámbito de innovación social o iniciativas en los cuales se van a certificar, ¿no? A través de un control. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, aquí este elemento fundamentalmente que cuando lo ideamos fundamentalmente desde la universidad era
generar colaboraciones con las instituciones locales, obviamente gobiernos estatales, regionales, empresa privada, comunidad en general, tanto para llevar, obviamente, en ese proceso de crecimiento por momentos en los cuales se va a generar. Eh, un lanzamiento de convocatorias con bases, con difusión, con postulaciones, una serie de elementos los cuales luego llega a un proceso en los cuales se obtiene eventualmente o no se obtiene ese sello con procesos de auditoría, de acompañamiento y de mantención. ¿Qué ocurre con eso? Bueno, que la Estrategia Regional de Innovación 2022-2028 de la región de Antofagasta tiene incorporado ese sello de innovación social para que en esas políticas públicas, en algún modo, esas mediciones puedan ser. Pero son mediciones que tienen muchos elementos, y aquí voy a ser un poco más limitado en la presentación, solayando algunos elementos que son importantes, que son el método de innovación, ¿no? Es un primer ámbito en los cuales nosotros vamos a considerar la originalidad, la adaptación, la pertinencia. Luego un segundo ámbito que va en la articulación multihélice, eso significa la colaboración y la gestación con otros actores regionales de innovación, y un ámbito de impacto social en donde aborda, ¿no?, una problemática que es real fundamentalmente, generan cambios o transformaciones, y también hay una comunidad no solamente resiliente, sino que parte en esos procesos en los cuales se van a generar y articular obviamente esas decisiones. Entonces, este mérito innovador trae referencias de excepcionalidades, desde luego, porque obviamente no se trata de hacer más de lo mismo, es decir, vamos a recrear la misma innovación social cuántas veces eventualmente hayan recursos, porque sobre eso también la pregunta es importante: ¿quién paga la innovación social? La paga la política pública si es una innovación social que pueda en algún modo transformar esos elementos económicos a utilización. La puede pagar o articular también la empresa privada, especialmente con ese aporte que hoy día se define responsabilidad social empresarial, ¿no?, que legitima fundamentalmente la disminución de impuestos, en los cuales aporto a un bien común fundamentalmente. Pero también puede ser aquello que muchas veces ocurre. La innovación social la organiza una comunidad para resolver una problemática en los cuales su interés no es el económico, sino fundamentalmente el bienestar. Y el elemento económico es solamente el medio para alcanzar ese proceso. Es decir, tiene una condición completamente diferente que pocas veces se habla fundamentalmente. El impacto social, ¿no?, la problemática social, el cambio social, una comunidad activa, ¿no?, que, como decía anteriormente, no es un actor objeto de intervención, sino es fundamentalmente un sujeto en los cuales participa, ¿no?, se beneficia de la iniciativa, pero también tiene un rol activo en las acciones, en las decisiones, en los procesos de implementación, eventualmente en su territorio. Si fuéramos a las comunidades, a veces cuando llega el aprendizaje público, o si quieren, cuando llegamos desde la universidad, la institución, las comunidades no nos quieren. Dicen: ustedes solamente nos usan solamente para medirnos, nos prometen el, el oro y todo aquello que puede en algún modo en corto plazo recibir, pero una vez que terminó la intervención, o si quieren el estudio, desaparecieron y nunca más se supo qué fue. Y llegan otra vez y con el mismo discurso. Es decir, cuando hablamos de apropiación social del conocimiento, implica una condición ética, moral, responsable, en los cuales en esos territorios debiéramos en algún modo desde la academia proponer nuevas métricas, no las mismas métricas a las cuales el Estado hoy día eventualmente se activa. Hoy día estamos midiendo finalmente respecto a las capacidades económicas. Vivimos en un año muy difícil económicamente a nivel mundial, y el próximo año de crecimiento, al menos para Chile, se habla de recesión. No declarada, pero ahí se juegan con los numeritos, porque los números muchas veces obviamente pueden soportar. Pero aquello que está detrás de los numeritos son las personas, los individuos, las familias, los jóvenes, las capacidades fundamentalmente de ver el futuro, o eventualmente las condiciones en donde esa salud mental ha ido mermando. Entonces, esa articulación, ¿no?, criterio que mide el grado de articulación, trae aparejado esos elementos en los cuales insistimos nosotros sea un proceso. ¿Dónde nos encontramos hoy día en esas transformaciones? Bueno, hoy día dirigimos un proyecto dedicado al turismo de intereses especiales, que es una acción fundamentalmente para fortalecer
diversificación productiva, pero desde la innovación social, es decir, trayendo aparejado transformaciones sociales de las comunidades que puedan ser obviamente actores relevantes en esas transformaciones, de los cuales participar fundamentalmente no solamente como tour operadores, sino de comunidades obviamente que van a recepcionar a visitantes con condiciones completamente diferentes, actores reconocidos porque conocen obviamente sus territorios, aquí hay alguna fotografía de aquello. También participamos fundamentalmente en una apropiación a través de la Agencia Nacional de Investigación de Chile, dedicada fundamentalmente a la ciencia, conocimiento, tecnología, todos los aportes de los cuales en esa macrozona norte, eso es fundamentalmente el desierto de Atacama, todos los elementos que son importantes desde la academia, fortalecer no solamente para la investigación aplicada, sino de cómo sobre esa apropiación social del conocimiento también formalizar actitudes en los cuales en eso diamante en bruto que son esos territorios, que son las comunidades que la habitan, que son las respuestas que esas comunidades resuelven, especialmente cuando se encuentran a sufrir o a enfrentar debates o condiciones de la naturaleza, vaya a ver aquello que son los cambios climáticos, que sin duda son importantes. Eso en líneas provocadoras para ese debate en esa condición.